Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión y a este webinar que programamos desde la Escuela de Juntas Directivas. Todos ustedes saben que esta es una iniciativa que tenemos para empezar a generar conversaciones muy interesantes, muy constructivas alrededor de muchos asuntos que tienen que ver con el gobierno de las organizaciones, con sus esquemas de toma de decisiones, con los roles de los accionistas en el gobierno, los roles de las juntas directivas. Y como hemos hecho en webinars anteriores, pues esto lo seguiremos haciendo constantemente. Es un poco el mensaje porque parte de nuestra gran vocación también tiene que ver con evangelizar en las organizaciones en todas estas nuevas tendencias. Y el día de hoy tenemos, a mi juicio, un invitado de lujo, que es José Joaquín Ortiz, el presidente de la Junta Directiva de Joico. Ya José les va a contar un poco sobre su organización, que es una organización de origen familiar donde detrás de esta compañía hay una historia que a mí la verdad me ha impactado bastante desde todo punto de vista, desde el punto de vista de los accionistas, desde el punto de vista de su gobierno, desde el punto de vista de su crecimiento y posicionamiento a lo largo de tantos años. Yo creo que de mucho trabajo, disciplina y esfuerzo. Entonces, pues de eso es un poco lo que vamos a hablar en este espacio que nos acompaña José. Vamos a tocar diferentes temas, no solo el tema de la junta directiva, aunque va a ser uno de los más importantes también porque pues esta es una organización que tiene ya un recorrido muy interesante en este frente y sobre todo del lado de los socios, del lado de trabajar con miembros externos y miembros independientes desde su junta, pero pues también vamos a abordar otra serie de asuntos que tienen que ver con el día a día de las organizaciones familiares y su funcionamiento. Entonces, pues nada, José, en primer lugar, de verdad te agradezco de corazón haber sacado el tiempo, tener este espacio y acompañarnos para compartir tantas vivencias y experiencias tan interesantes que sé que nos vas a transmitir en este rato. Entonces, pues para arrancar, me gustaría que le contaras acá a todos nuestros participantes, que ya son casi 30 personas. Bienvenidos de nuevo a todos. Que nos cuentes sobre Joico, su historia, un poco esa historia que también me parece muy bonita y muy interesante, cómo arrancan la inmensa mayoría de compañías familiares, su evolución y también lo que está pasando, que hasta lo veo en redes sociales, hacia dónde está apuntando esta compañía para los próximos años. Entonces, pues nada, me gustaría que arrancáramos hablando un poquito de Joico como compañía para que todos aterricen un poco de qué tipo de empresa estamos hablando. De acuerdo, Diego, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá compartiendo las experiencias que hemos vivido en Joico en el proceso de conformación de su gobierno corporativo y pues me da mucho gusto también poder compartirlas con ustedes. Pueden ser elemento de inspiración o de guía o de contraste con lo que están haciendo. Pero como me pides que arranque contándoles sobre Joico, Joico es una empresa familiar, la fundaron mis papás, José Joaquín Ortiz Suárez y Clara Inés García de Ortiz, en 1978, en octubre. Y ellos pues en esa época se acercaron a la notaría en Bogotá a formar lo que se llamaría Joaquín Ortiz y Compañía Limitada, una empresa de ingeniería. En sus primeros años esta empresa arrancó moviendo materiales de construcción, moviendo clinker, moviendo caliza para fábricas de cemento. Y después de un tiempo, cuando este negocio probó no ser lo que quería mi papá ejecutar, se mudó al tema de las interventorías, consultoría en ingeniería, y empezó a trabajar con el Ministerio de Transportes en esta época, año 90 tal vez, haciendo interventorías a vías para el Ministerio de Transporte, para el Instituto Nacional de Vías en esta época. Y la empresa pues fue girando siempre a su alrededor, él era la persona, el fundador, el gerente, el dueño, y todo lo que se hacía giraba en torno a él. La empresa ha ido evolucionando en el tiempo. Hoy en día somos una empresa de asesoramiento experto en todo el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura. Entonces, tenemos servicios de estructuración de proyectos, de diseños, de seguimiento y control, que es a lo que llamamos las interventorías aquí en Colombia, debidas diligencias a la hora de preparar propuestas para clientes públicos. Hacemos asesoría técnica a financiadores, para aquellos bancos que financian proyectos como las concesiones viales, asesorías técnicas especializadas también cuando el cliente requiere algo muy técnico desde el punto de vista de la ingeniería. Controversias y litigios siempre hay. Tenemos un equipo experto que se encarga de proveer la experticia técnica al momento de apoyar a firmas de abogados en procesos litigiosos. Y tenemos además un centro de investigación en ingeniería
que se encarga de hacer toda la parte previa al diseño, todo lo que son exploraciones de campo, perforaciones, levantamientos topográficos, estudios de suelos y de pavimentos. Entonces, estamos alrededor de todo el ciclo de vida de los proyectos, trabajando principalmente en proyectos de infraestructura vial, pero tenemos proyectos también en transporte. Me preguntas por el presente, pues hoy en día tenemos varios proyectos en Colombia, muy notablemente proyectos de interventoría aquí en Bogotá para el IDU, en la avenida 68, tenemos un tramo que se está convirtiendo al sistema Transmilenio. Estamos haciendo la interventoría junto con los partners, los socios locales, a toda la operación del sistema Transmilenio, es decir, desde la compra de los buses, la puesta en operación, hasta la operación diaria, asegurando que los buses están limpios, que los conductores no están en estado de embriaguez, que se cumplan las rutas, etcétera, etcétera. Y hemos hecho proyectos muy interesantes como la interventoría al cruce de la Cordillera Central, que incluyó el túnel de la línea. Si ustedes recuerdan, este proyecto arrancó hace mucho tiempo, fue abandonado por el contratista original y nosotros retomamos ese proyecto y lo llevamos a feliz término, entregando pues el enlace entre los departamentos del Quindío y del Tolima, o por contar algunos proyectos que hacemos en el país en este momento. Y ya hacia adelante, lo que estamos mirando es la internacionalización con mucha seriedad, buscando salir del país con servicios de consultoría, no solamente exportando servicios desde Colombia, sino implantándonos en algunas latitudes que tenemos previstas y guiadas desde el comité directivo de la compañía y desde la junta directiva también. Entonces yo creo que con eso le damos a los participantes una idea de qué hace Joico y cuál ha sido su historia hasta ahora. En octubre cumplimos 45 años, entonces estamos acercándonos a una gran celebración este año. Ok, José, muchas gracias por ampliarnos un poco más de lo que es Joico. Y en medio de toda esta historia que han pasado, pues demasiadas cosas tremendamente interesantes, hay un primer punto que me gustaría conversar contigo, y es en el momento en que tu papá fallece o se enferma, fallece, pero también más o menos en la historia, tú decides irte del país, estabas muy radicado en Inglaterra en una época y ya estabas armando tu vida en Inglaterra. Y este fenómeno también lo he visto en muchas compañías familiares donde los hijos normalmente quieren salir a estudiar un tiempo, trabajar en otro país o algo similar. Y es más, muchos empresarios me confiesan, no veo aquí sucesores, mis hijos están inclinándose por otras cosas completamente diferentes. ¿Qué termina pasando en esta historia cuando tú ya estabas muy radicado en Inglaterra para volver otra vez a Colombia y asumir las riendas de la organización? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues te cuento sobre mi historia un poco. Yo estudié ingeniería civil en la Javeriana, igual que el papá, y seguramente muy influenciado por haber convivido con él de niño las experiencias en los proyectos. Nosotros, más bien yo lo acompañaba a él a las visitas de obra. Me encantaba irme con él en carro por carretera hasta el proyecto y seguramente esas visitas influenciaron lo que terminé estudiando, que fue ingeniería civil en la Javeriana, igual que él, igual que el papá. Yo me fui para Inglaterra en el año 96 a estudiar una maestría y terminé quedándome 11 años. Quedé haciendo la maestría, obtuve mi doctorado en el año 2000 y me quedé trabajando para la firma que promocionó la investigación de gestión de activos viales, que se llamaba Atkins. Me quedé trabajando con ellos un tiempo más. Entonces, como tú dices, efectivamente ya estaba muy instalado, ya estaba casado, ya tenía una hija recién nacida de 6 meses y pues, como dicen acá, casa, carro y beca, organizado en Inglaterra. Sin embargo, yo siempre había sentido ese llamado de regresar al país a contribuir. Y creo que eso lo tenemos muchos colombianos. Es algo como que es muy notable en la historia de los colombianos que salen, quieren regresar a contribuir con el país. Y para esa misma época, eso fue el año 2007 que regresamos, estaba el comercial de Colombia es pasión, si recuerdan, el riesgo si vas a Colombia es que te quieras quedar. Entonces, combinado ese comercial tan bonito de regresar a Colombia con ese deseo de querer regresar a ser país, pues finalmente armamos maletas a Colombia con mi esposa y mi hija mayor y llegamos a trabajar, pues llegué yo a trabajar a la empresa en esa época atendiendo un par de proyectos de diseño para Bogotá. Uno fue en el Parkway y el otro era
alrededor de la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Entonces, pues básicamente llegué compuesto, pero para esa época pues todo giraba todavía alrededor de mi papá, el fundador. Yo estaba simplemente haciendo una labor de ingeniería. Mi papá venía enfermo, como tú lo cuentas, él tuvo un infarto a los 57 años y falleció justamente a finales del año 2007, el mismo año que regresamos, llegamos en marzo. Él llegó al final de su vida en diciembre. Entonces, efectivamente, el proceso de transición del fundador, gerente, dueño a la segunda generación fue abrupto. Para ese momento lo que hicimos nosotros fue pues sentarnos a reflexionar con los sobrevivientes, con mi mamá y mis dos hermanos. Nos sentamos a dialogar sobre qué íbamos a hacer con la empresa. Y de las opciones que teníamos enfrente nuestras, pues decidimos darle continuidad, mantener el legado del papá, de los fundadores, y mantener pues a todas las personas que estaban ya trabajando con la compañía y tenían mucho deseo de continuar, pues mantenerlas en el trabajo, y sobre todo mantener el legado. Entonces, pues digamos que la razón por la que regreso yo a Colombia fue atraído por ese deseo de contribuir, y fue pues coincidencial que ya estando yo acá, mi papá llegara al final de su vida y asumiera yo desde enero del 2008 la gerencia general. Esa fue la historia. Ok, ok, José. Y en medio de esa historia también pasa otro fenómeno que también atraviesan muchas compañías familiares, cuando de pronto el fundador por salud o por cualquier otra razón tiene que retirarse de la administración de la gestión y nos vemos enfrentados a una sociedad de hermanos, donde muchas veces y en muchas familias a veces los hermanos ni siquiera han trabajado juntos, no han tenido la experiencia de ser socios como tal, y sobre todo también un grupo de hermanos diverso como es tu familia, donde cada uno de los hermanos escogió un camino en la vida diferente, tenían inclinaciones completamente diferentes. Entonces, ¿qué se vino de ahí en adelante para esta organización que, como te digo, lo veo en la práctica que muchas empresas familiares tienen que sufrir en el buen sentido esa transición y a esas sociedades de hermanos y hermanos diversos? ¿Ahí qué pasó en esta historia? Efectivamente, los hermanos muy diversos, cada uno con sus eh, aspiraciones y deseos de cosas que hacer en la vida, diversos en personalidad, en actividades, y aunque todos trabajamos en la compañía en algún momento, yo trabajé antes, en la época de la universidad estuve apoyando con algún tipo de informes y empezando a usar los computadores en esa época, los 386, los 486, que fue muy simpático. Mi hermana trabajó en la parte de calidad en algún momento de su vida, y mi hermano en talento, él era especializado en temas de talento. Pero realmente el único que se quedó trabajando finalmente fui yo, asumiendo la gerencia en el año 2008. A ver, el tema de la diversidad lo que nos ha ayudado a mantenerlo funcionando es que siempre tenemos abiertos canales de diálogo. Eh, Nosotros, por ejemplo, al momento de fallecer mi papá, nos sentamos los cuatro y quedábamos, mi mamá y mis hermanos, a definir lo que sería nuestro primer protocolo de familia, por ejemplo. Entonces, en ese momento, ese protocolo de familia que definimos entre los cuatro fue una cosa muy sencilla, que básicamente lo que decía es, lo que quiera que hagan con la compañía, asegúrense que a la mamá no le va a faltar nada. Es decir, todo lo que hiciéramos con la compañía era en función de que a la mamá no le faltara nada. Y ese fue nuestro primer protocolo de familia, que surgió pues del diálogo que existía en ese momento entre los hermanos y que hoy en día mantenemos con el tiempo. Seguramente lo vamos a cubrir más adelante. Hemos ido variando esa definición del rol del propietario, y hoy en día, cuando le cuento a la audiencia, hoy en día pues ya no está papá, ya no está mamá y ya no está el hermano menor. Entonces quedamos solamente mi hermana y yo y la familia de mi hermano. Entonces la propiedad también va cambiando en el tiempo y eso hace que para que podamos seguir funcionando, necesitamos tener un diálogo abierto y honesto entre los que estamos para definir qué queremos de la compañía. Pero seguramente eso lo cubrimos más adelante, Diego. Ok. Y bueno, precisamente en eso que tú mencionas del diálogo abierto que es necesario tener entre los accionistas y también para alinear intereses y el propósito de la organización,
pues llega el momento, según recuerdo, que ustedes deciden entrar en el ejercicio de conformar una junta directiva para la compañía. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo arrancó esa idea, cómo la terminan de materializar, porque también pasa en muchas organizaciones familiares que a veces lo quieren hacer, pero de pronto les cuesta trabajo, de pronto los fundadores no están muy abiertos al ejercicio de la junta, por lo que llevan toda su vida tomando las grandes decisiones solos. Entonces, ¿cómo termina esta idea de la junta volviéndose una realidad en esta compañía? Bueno, esa historia es un poquito más larga, porque arranca con mi papá. Él era él solo, las decisiones giraban alrededor de él. Él leía toda la correspondencia que llegaba, él firmaba todas las cartas que salían. Y cuando me pongo yo al frente de la compañía, con lo que yo me encuentro es con esa necesidad de preguntarle a alguien sobre temas administrativos y de gestión del negocio. Y en ese proceso de búsqueda de a quién le pregunto, pues empezaron a aparecer los asesores. Bueno, en un primer momento, nosotros nos listamos con la Cámara de Comercio de Bogotá en este programa que todavía existe, que es el programa de empresas en trayectoria Mega. Y ahí fue una primera oportunidad de conocer a otras personas que estábamos en las mismas, gerenciando empresas con deseos de mejorar nuestras habilidades gerenciales y administrativas, guiados por un mentor, por un coach, en este caso, un proceso cerrado de 8 empresas. Y de ahí en adelante empecé yo a buscar asesores. Es decir, no era yo el que decidía todo, sino que empecé a buscar asesores. Y con estos asesores empezamos a darle mucha más forma a la compañía, creando diferentes procesos y procedimientos, cada uno con su líder, para que cada uno fuera responsable y no todo girara alrededor del gerente. Y fuimos trayendo asesores que eventualmente con el tiempo los fuimos constituyendo en junta asesora. Entonces, antes de llegar a una junta directiva, lo que se vivió en Joico fue el proceso de conformación de juntas asesoras. En estas juntas asesoras siempre estuvo sentado mi hermano, apoyándonos desde su punto de vista de talento, pero también con el interés del propietario, y llamábamos a una o dos personas adicionales a que hicieran parte de la junta asesora. Entonces llamábamos a personas que sabían de finanzas y contabilidad en momentos claves, que sabían de impuestos, que sabían de mercadeo, que sabían de protocolos de familia, y fuimos identificando, de acuerdo a la necesidad, individuos que llegaron a ser parte de esta junta asesora. En el transcurso de los años, pues pasamos por una cantidad de cursos. Yo recuerdo un curso que hice contigo, patrocinado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura y dictado por la IFC del Banco Mundial, donde tuve pues un acercamiento muy cercano a lo que era la conformación del gobierno corporativo, a la conformación de la junta directiva. Y fue por esos años en que le planteé yo a la familia, los que quedábamos, la idea de hacer un paso de la junta asesora a la junta directiva. Ese paso tomó tiempo, eso no fue inmediato. Antes de ese paso de junta asesora a junta directiva, pasé yo por el proceso de sucesión del gerente en el caso mío, que también lo vamos a hablar más adelante. Cuando yo decido dejar la gerencia de la compañía y pasar a, digamos, presidir la junta asesora que eventualmente se convertiría en una junta directiva. Entonces el proceso arranca básicamente buscando con quién rebotar ideas, dándote cuenta que es importante no decidir todo tú solo, sino tener con quién rebotar ideas y poder tomar decisiones para el manejo de la compañía. Y eventualmente ya en familia, los accionistas deciden conformar esta junta directiva. La junta directiva arranca con 3 personas, arranco yo presidiéndola, perdón, me pongo el primero. En reemplazo de mi hermano entró una persona experta en gobierno corporativo y teníamos una mujer también en la junta asesora que era experta en gobierno corporativo. Entonces la primera junta directiva giró en torno al fortalecimiento del gobierno de la compañía. Esta primera junta trabajó por 2 años con nosotros y ahora en marzo de este año hicimos cambio de miembros de junta en un proceso de selección y pues, más adelante les puedo contar detalles sobre este proceso. Pero esa es la evolución de no tener nada a tener hoy en día junta directiva. José, y algo que me llama la atención en ese proceso, que también muchas veces las familias me lo preguntan, es cómo ir escogiendo esos perfiles y sobre todo en ese tránsito que tú estás mencionando de pasar de ser una junta asesora a una junta directiva.
cuál es el criterio al final del día para uno pensar como accionista, me sirve más este perfil o este otro dentro de mi junta, y también no cruzar esa línea delgada que a veces existe en las conversaciones de la junta, de pasar de temas estratégicos a ver qué tanto también se meten un poco en la operación y se remangan los miembros de junta sin que eso se vuelva tampoco una coadministración. Entonces, cuéntame ustedes cómo fueron perfeccionando ese ejercicio. Bueno, pues la primera junta, como te digo, fueron individuos seleccionados porque tenían mucho conocimiento y experticia en gobierno corporativo. Entonces, estaban allí para guiarnos en todo el proceso, que nos aseguráramos de que las citaciones fueran como deberían ser, que las actas se hicieran como deberían ser, que los temas a tratar pues, fueran estratégicos y no operacionales, eh, que, que yo estuviera alejado de la operación y tomara mi rol como miembro de junta y no como gerente, que algo que a veces pasa es que el gerente que sale se queda adentro de la organización queriendo hacer del rol del gerente. En el caso mío, pues entre otras por sugerencia de la junta, esa decisión de dejar que el nuevo gerente gerenciara, pues fue muy clara. Y yo básicamente me separé de mi rol anterior y dejé que el nuevo gerente se pusiera a operar. Eso para la primera junta directiva que tuvimos. Para la de este año, teníamos unos deseos claros de entrar en tipos de negocio de energía y también teníamos claro que queríamos hacer de nuestra compañía una compañía que estuviera adelante en términos de transformación digital dentro del sector de la infraestructura. Entonces, pues la búsqueda fue buscando perfiles de candidatos para junta directiva que tuvieran esas habilidades y competencias. En el caso de esta compañía en particular, yo tenía el deseo de que siguiéramos siendo 3 miembros, que me parece que está bien para nuestro tamaño de firma y para el tiempo que le damos a cada reunión de junta, pero quería que los otros 2 fueran mujeres. Entonces yo me acerqué a un banco de hojas de vida de mujeres que han sido preparadas para juntas directivas y a través de este banco de hojas de vida pues pude identificar a varias que me llamaban la atención y de estas finalmente seleccioné 6 y de estas 6, después de entrevistas, me quedé con las 2 que tenemos hoy en día. Una es experta en energía y en temas financieros y la otra trabajó toda su vida en una gran compañía consultora en temas de transformación digital. Entonces, pues las traemos justamente para que, además de ver toda la estrategia de la compañía, nos empujen en la dirección correcta en lo que queremos lograr, que es transformación digital y entrar en más negocios de energía. José, y en esa experiencia también de ir rotando un poco el perfil de los miembros externos, em, ¿qué opinas tú precisamente del tema rotación? Porque es muy común encontrar inclusive en empresas familiares que vienen en este ejercicio de junta desde hace muchos años, que tienen miembros externos. Yo he visto 5, 10, 15 años, he visto inclusive con los mismos miembros externos en su junta directiva. A tu juicio, y obviamente cada empresa tiene sus particularidades, pero a tu juicio, ¿eso qué tan bueno o no es? ¿Y cuál ha sido tu experiencia estando rotándolos cada X tiempo? Pues mira, la rotación que nace por cuenta nuestra es porque nos damos cuenta de que necesitamos otras cosas. Entonces, tomamos la decisión, agradecemos a la persona que nos ha ayudado en las juntas asesoras y directivas y damos el paso a buscar individuos que complementen lo que estamos buscando. Pero también me ha pasado que miembros de la junta, asesora en particular, se acercaban y me decían, oiga, yo ya le aporté lo que tenía que aportarle, yo pienso que a usted le vendría bien tal cosa, y entonces pues se retiran. Y yo pienso que eso es sano, porque en la medida que va pasando el tiempo, pues tú vas viendo mucho de lo mismo y hace falta como que llegue alguien con ideas disruptivas o que vean cosas que el grupo no se ha dado cuenta antes. Entonces me parece que es muy importante darle paso a esa variedad de miembros de junta, pero haciéndolo de forma consciente, no solamente cambiarlo porque ya pasaron 3 años y hay que cambiarlo, sino dándote cuenta qué necesita la compañía y dónde podría beneficiarse de ideas o recomendaciones de otras personas. Ok, muchas gracias. Y ahora que estabas mencionando el tema específicamente, mujeres. Hoy en día hay una gran tendencia en temas pues, de equidad de género y esto también ha empezado a impactar el gobierno corporativo. Está este famoso club del 30% que quiere mejorar esos índices de participación de mujeres en juntas.
Y ya que tú lo estás viviendo en carne propia, porque también hay otra óptica y también hay otra forma de ver el tema de participación de mujeres en junta, que he oído comentarios como, venga, esto no tiene que ser un tema no solo de género, sino también de aptitud, ¿cierto? Pero en particular, ¿a ti cómo te ha ido con las mujeres que has tenido que trabajar en juntas? Me ha ido muy bien, me ha ido muy bien, de maravilla. Yo pienso que eh, proveen puntos de vista distintos, su óptica es distinta, pero también la forma como emiten sus conceptos y sus recomendaciones es distinta. Entonces, yo siento que hay como una complementariedad allí en las discusiones, se llegan a puntos bastante interesantes y esto ha llevado a que no solamente sea la junta directiva la que tenga diversidad de género, que es pues un elemento de la diversidad que estamos atendiendo, sino también que el comité directivo, es decir, la primera línea debajo del gerente, también tiene muy buena diversidad de género en la compañía. Eh, Uno esperaría también tener diversidad geográfica, por ejemplo, traer gente de la costa, de Antioquia, del Pacífico. Eso es un poquito más difícil estando todos en Bogotá, pero podría sumársele además al hecho de tener simplemente diversidad de género. Entonces, en resumen, me ha ido muy bien y no lo cambiaría por nada. De pronto, cambiar en un par de años otra vez a tener dos hombres y una mujer, pero siempre tener la participación femenina me parece muy interesante. José, y en esa escogencia de personas, perfiles, etcétera, ¿qué tan, o sea, qué tan estructurado, no sé si es la palabra correcta, ustedes tienen el proceso de escogencia entre los accionistas de los miembros de junta? ¿Hay una evaluación formal o si no hay una evaluación formal? ¿Hay cierto proceso riguroso entre los socios para tener esa conversación y definir qué es en realidad lo que están buscando? ¿Cómo llegan a esa conclusión entre los dueños? Bueno, lo primero es el tema. Estamos buscando personas que sepan de gobierno corporativo, entonces vas y buscas por ese lado. Entonces, una vez tienes definido el perfil de la persona, yo me he encargado de hacer el primer filtro, de leer las hojas de vida, de hacer una primera entrevista, básicamente para ver el feeling, cómo te sientes con la persona, entender también cómo se siente la persona con la firma, porque pues, cuando tú llamas a una persona en frío y le dices, oye, vi su hoja de vida, me gustaría que trabajara con nosotros en la junta directiva, entendiendo que el rol pues es de mucha responsabilidad, la persona tiene que saber qué es lo que hace tu compañía, saber en qué se está metiendo y sentir también ese agrado de querer trabajar con la compañía. Entonces, el primer filtro lo hago yo para verificar conocimientos, que tenga, digamos, experiencia en el sector donde queremos que nos apoyen, entender cómo nos relacionamos, entender cómo se siente la persona trabajando con una empresa como la nuestra, que es una empresa familiar, que tiene su historia, que trabaja en infraestructura. Y después de esto, si chuleamos todas las cajas, lo que sigue es una entrevista con los demás miembros de la familia, que finalmente van a tomar la decisión de por quién se van. Entonces, es un proceso de selección así de simple. No hay, digamos, cuestionarios específicos ni unos pasos muy bien estructurados, pero es básicamente definir el perfil, encontrar la persona y que encajes en cultura y en la forma de interactuar. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. No sé si te cuento sobre los gerentes, que ya hemos cambiado de gerente pues, en la compañía tres veces y ha sido un proceso similar. Cuando yo decidí dejar la gerencia de la compañía en el año 2020, esto fue arrancando el 2020, pues, ¿qué me dije? Vamos a buscar en el mercado individuos que tengan un perfil que encaje con el rol del gerente en Joico, pero además que encaje muy bien con la cultura. Entonces, hicimos una selección primero de empresas Casa Talento, escogimos a una que nos pareció que era la que más nos entendía en lo que estábamos buscando, además porque conocía la firma desde antes. Y en este proceso de selección del gerente que me iba a reemplazar, la firma Cazatalentos lo que hizo fue recomendarnos que tuviéramos por lo menos un candidato de adentro. Entonces, pues buscando dentro de la compañía encontramos a una persona que llevaba 5 años trabajando en proyectos específicos con clientes especiales y le ofrecimos la posibilidad de entrar a concursar. Y resultó que esta persona pues era muy buena técnicamente, muy dinámica, muy hábil
el manejo de los clientes, pero también al hacerle las pruebas resultó ser un muy buen gerente, que no había hecho el rol de gerente antes, pero tenía toda la madera para hacerlo. Y fue finalmente la persona a la que le ofrecimos el cargo de gerente general de Hoico. Por primera vez, una persona no relacionada con la familia, un gerente independiente, externo a la familia, y pues le tocó arrancar este proceso de gerencia el 15 de marzo del 2020, justo cuando nos encerraron por pandemia. Entonces fue un reto grande para él arrancar en este momento. José, en esta historia que mencionas de las gerencias externas, tengo un par de inquietudes y la primera es ¿por qué retirarte tan joven de la gerencia? Porque tú venías haciendo todo un proceso de formación a nivel personal, tener que entrar a suceder a tu papá, estás haciendo toda una carrera dentro de la empresa donde muy seguramente tenías cierto grado de empoderamiento con todo el equipo y pues todavía tienes muchos años por delante para seguir pues dando a la empresa muchas cosas. ¿Por qué tomas esa decisión personal de dar ese paso al costado cuando en la inmensa mayoría de organizaciones se ve la sucesión ya o la transición de ese liderazgo dentro de la compañía como una decisión o una acción ya cuando uno está muy mayor o está enfermo o ya han pasado demasiados años? Pues mira, justamente lo que yo no quería era que fuera algo repentino o algo así abrupto. Y, y digamos el temor a que yo no fuera a estar. Y si yo no estaba, por alguna razón, pues iba a ser bien complicado, desde mi perspectiva de entonces, iba a ser bien complicado identificar a un nuevo gerente que se pusiera al frente de la compañía y que la compañía pudiera continuar sosteniblemente en el tiempo. Entonces fue como esa sensación de que, bueno, ya se nos fue uno. Si yo toteo por alguna razón, esto se queda, pues se queda como muy suelto. Entonces ese fue como el primer motivante, el motivador. Eh, por participar en estos cursos de los que les hablaba hace un rato, en uno de ellos aprendí de un tal Diego Parra, que si uno quería hacer sucesión de gerentes tenía que preparar tres cosas. Preparar la empresa, preparar al gerente saliente y preparar al gerente entrante. Entonces yo empecé a sentir que la empresa ya estaba lista. La empresa había venido en un proceso de evolución mediante el cual ya no giraba alrededor de un gerente dueño, que era lo que pasaba en el año 2007, sino que para el 2020 ya la empresa tenía sus procesos, procedimientos, responsables de proceso, había un comité directivo y la empresa podía llegar a funcionar sin el gerente dueño, ¿no? Entonces yo me había puesto la tarea de hacer que la empresa evolucionara para que eventualmente funcionara sin su gerente dueño. Entonces la empresa estaba lista, muy chulo. Eh, el gerente entrante, como les conté, pues hicimos este proceso de selección y también estaba listo para entrar, además porque tenía mucho conocimiento de la cultura organizacional y eso era clave para nosotros. Y en cuanto al gerente saliente, lo que yo hice fue, estando convencido de la necesidad de salir para darle continuidad y sostenibilidad a la empresa, lo que hice yo fue asegurarme de que yo al salir tenía que hacer. Y para eso lo que hice fue, a través de un proceso de coaching también, definir un propósito personal, una definición, un enunciado de propósito personal, y me di cuenta que yo podía cumplir con mi propósito personal, eh, no solamente trabajando como gerente de Hoico, sino haciendo otras cosas que me llamaban la atención, y podía seguir teniendo un ojo en la compañía desde la junta directiva. Entonces fue la combinación de esos aprendizajes a través de las capacitaciones que tuvimos, entre otras contigo, Diego, y, y ese miedo de que si yo no estoy, ¿qué va a pasar? Quizás fue temprano, pero hoy en día, si me preguntan, yo me siento muy tranquilo que la empresa pues anda sin que yo esté, y eso es muy satisfactorio. Ok. José, y en medio de esta historia también de las gerencias externas, que también lo he tenido que vivir con algunas organizaciones familiares, yo siempre le digo a las compañías, hay que permitir equivocarse. Y a veces en estas elecciones de los gerentes externos, claro que uno se puede equivocar, pero también he visto que en esas equivocaciones muchas veces las familias dan un paso adelante en esa transición del liderazgo y después dan dos para atrás, porque como que uno se llena de cierto temor
que va a llegar alguien que de pronto no va a cuidar el patrimonio, no va a cuidar la compañía, no le duele esto porque no es accionista. Entonces, sí he visto esa experiencia con varias familias empresarias que de pronto se equivocan en una primera elección de un gerente externo e inmediatamente quieren volver rápidamente al modelo de dirección de la compañía por parte de la familia. Entonces, como ustedes en corto tiempo han tenido que experimentar con gerentes externos, ahí tú qué les recomendarías a los empresarios. Bueno, hacer una muy buena selección. Nosotros en el proceso de selección, además de todos los criterios habituales de que haya hecho el trabajo antes, de que haya tenido experiencia gerenciando, de las habilidades blandas que busca uno en la persona, nos enfocamos mucho en identificar individuos que tuvieran una cultura que encajara con la nuestra. Y aquí hago un paréntesis para hablarles sobre la cultura empresarial en Joico. Nosotros desde muy temprano, año 2008, empezamos a trabajar en la definición de nuestra cultura y, y lo hicimos pues de forma muy clara. Definimos un enunciado de cultura que giraba en torno a la palabra compromiso. Entonces esperábamos que las personas en la compañía estuvieran comprometidas consigo mismas en cuanto al crecimiento personal y profesional, que se les notara las ganas de ser cada vez mejor personas, comprometidas con la compañía, ponerse la camiseta, dar esa milla extra en el trabajo, comprometidos con los clientes y comprometidos con la sociedad, porque mucho de lo que hacemos nosotros es con dineros públicos y termina impactando positivamente a las comunidades donde trabajamos. Entonces esperábamos que las personas que trabajaran con nosotros mostraran comportamientos alineados con los valores corporativos así definidos. Con el tiempo, eh, después de repetir esto como una lora, que yo me lo pasaba repitiendo el propósito de la organización, la misión, visión, sus valores corporativos, empezamos a medir. Y en estas mediciones de cultura nos encontrábamos que la cultura que queríamos tener era efectivamente la cultura que teníamos. Encontramos personas trabajando con nosotros con unos valores compartidos con los de la empresa, lo que generaba un nivel de entropía organizacional muy bajo. Es decir, era muy fácil trabajar entre nosotros justamente porque compartíamos una cultura. Entonces, cuando pensamos en buscar un gerente, y ahí cierro paréntesis, pues era clave que la persona encajara con nuestra cultura. El primer gerente que tuvimos, que me sucedió a mí, venía trabajando con nosotros y era una persona que recibía las capacitaciones de cultura y liderazgo e inmediatamente las entregaba a su equipo. Entonces, era una persona muy consciente sobre la cultura que teníamos y un embajador de esa cultura en la compañía. Desafortunadamente, él tuvo que retirarse por motivos personales. Esto no fue ningún problema de falta de desempeño en la compañía, sino que él se retira por motivos personales y pues ahí, como esto es repentino, me tocó a mí ponerme otra vez en el rol del gerente por unos meses, mientras hacíamos el proceso de selección, donde finalmente terminó seleccionada Diana Lorena, que es nuestra gerente actual y lleva ya con nosotros más de un año y medio, ya casi. Entonces, para este segundo proceso de selección, nos enfocamos en identificar una firma cazatalentos que se tomara el tiempo de pasar tiempo con nosotros, entendiendo nuestra cultura, y para así, con el conocimiento de la cultura, salir al mercado a buscar individuos que tuvieran pues todos los pergaminos, pero que además encajaran con la cultura de la compañía. Ese fue como el derrotero a la hora de la segunda búsqueda. Ok. José, y la última pregunta que te quería hacer, porque pues también quiero dejar unos minutos para que todos los participantes te puedan abordar y también te puedan preguntar cosas que les inquieten. Hoy en día, ¿cómo es el trabajo entre esta gerente y la junta directiva, donde tú también como accionista presides esta junta, para que al final del día de pronto no se entienda hacia la organización, proveedores, clientes u otros grupos de interés, que la figura sigues siendo tú, detrás de esta historia que sigue siendo la figura, ¿cómo es ese trabajo entre junta y gerente? ¿No? Bueno, esto arrancó muy firmemente en el 2020, ¿sí? Cuando yo tomo la decisión de salir, lo primero que hicimos fue hacer una serie de visitas con el nuevo gerente, presentándolo, ¿no? Este es Javier Gustavo, él va a ser el gerente a partir del 1 de marzo del 2020 y yo voy a ser el presidente de la junta directiva. Entonces, todo lo que tenga que ver con
contratación, con problemas de proyectos, con clientes, por favor, con nuestro nuevo gerente. Digamos que el impacto fue realmente drástico para mí, porque yo efectivamente dejé de recibir llamadas. A mí ya no me llamaba nadie, no me llamaba el banco, no me llamaban los socios, nada. Entonces, para el gerente que sale, eso es un poquito duro porque, pues, porque ya te vuelves como irrelevante. Sin embargo, pues fue muy bueno porque el gerente entrante se pudo sentar a, a dirigir la empresa sin que estuviera yo interfiriendo. Y lo mismo pasó con la llegada de Ana Lorena. Pues ya la gente estaba acostumbrada a que había un gerente externo. Cuando llegó Diana, pues las cosas son con Diana. Y si le toca a uno, y en el caso mío particular, José Joaquín Ortiz, tercero, en mi caso, la gente buscaba a José Joaquín Ortiz para resolver problemas. Yo afortunadamente pues tomé la decisión de no meterme en la resolución de la operación y dirigir siempre las llamadas al gerente. Entonces eso fue generando esa división de funciones entre el gerente, que está ocupado de la operación de la compañía, y la junta directiva, que ejerce dirección y ejerce control sobre el trabajo de la compañía. Con el funcionamiento de nuestra junta, lo que sí pasa es que es una junta de verdad, o es una junta que funciona con su labor de junta, y nos aseguramos que hay una preparación de parte de la compañía para el momento de la reunión. Nosotros nos reunimos una vez cada mes en reuniones que tardan entre 2 y 3 horas. Y para esta reunión venimos preparados y nos preparamos porque la gerente prepara el informe de gestión, nos manda los estados financieros, nos hace un video contándonos los elementos más importantes que están pasando en la compañía. Todo eso lo revisamos antes de la junta. Para la junta tenemos una agenda específica con puntos a tratar y se desarrollan durante la reunión. Es decir, en las juntas no nos la pasamos viendo PowerPoint, eso no lo hacemos, nos pasamos es de tema en tema discutiendo y tomando decisiones para que la compañía los ejecute. Esto no pasaba con la junta asesora. En la época de la junta asesora, pues yo era gerente y miembro de junta asesora y yo recibía consejos, recomendaciones, pero me volteaba y hacía lo que me pareciera que era más correcto. Pues en este caso, hoy en día tenemos junta directiva que sí ejerce dirección y control sobre el trabajo de la gerente y el resto de la compañía. Perfecto, José, muchas gracias. De verdad, interesantísima esa dinámica que tienen ustedes de junta. Y bueno, después de todo lo que nos has compartido, pues me gustaría que los participantes, todos los que están oyendo, pues también con toda libertad abran el micrófono o escriban acá en el chat qué inquietudes pueden tener en este momento. Aquí veo una de Luis Alfonso Samper. No, Dice, abro el habla, micrófono. dale, perfecto. José Joaquín, buenas noches. Qué gran historia, muy enriquecedora. No, me preguntaba yo ese tema de la estrategia, de ese pensamiento estratégico y ese rol que actualmente estás jugando como presidente de la Junta y a su vez accionista. Y si bien es cierto que hiciste un coach y te has desprendido de muchas de las funciones de la operación, todavía quedan muchos temas ahí como accionista y en esa sesión de junta me gustaría escucharte cómo es que llevan ese pensamiento estratégico y cómo ese gerente reporta a esa junta ese tema para que ustedes hagan el seguimiento, el control, hagan seguimiento a esos KPMI, ¿sí? Gracias, Luis Alfonso. Sí, pues justamente a los gerentes los hemos venido midiendo desde mi época por 4 pilares estratégicos, que son crecimiento, rentabilidad, sostenibilidad y cultura. Entonces, cada uno de estos tiene un significado, lo que queremos decir con crecimiento. Tenemos unas metas de crecimiento en ingresos en el tiempo, metas de rentabilidad a nivel de proyecto, por tipo de proyecto, para que la persona pues se encargue de asegurar que esa rentabilidad se consigue. Por sostenibilidad, hay una cantidad de indicadores relacionados con que a la empresa no le pase nada. En el caso nuestro, queremos es protegerla frente a problemas de cualquier tipo laboral, problemas jurídicos con contratos, y garantizar de esta forma, a través de la protección de la compañía, que pueda ser sostenible en el tiempo. Claramente dentro de sostenibilidad está el backlog, entonces la generación de nuevos negocios hace parte de esos medidores de los pilares estratégicos.
Y con cultura, a pesar de que tenemos una cultura, a pesar de que tenemos la cultura que queremos tener, somos conscientes de que la cultura evoluciona en el tiempo. Entonces le permitimos al gerente que le ponga su toque. ¿Sí? Hay elementos de cultura que son muy estrictos, pero Diana Lorena no soy yo, y yo no era mi papá. Entonces, cada uno ha llegado a la compañía con unas ideas, con cosas que quiere hacer, darle cierto toque, y eso se lo permitimos a la persona que está llegando. Pero lo medimos. Entonces, hay mediciones de cultura y esperamos que esa cultura mantenga, en este caso, el indicador de entropía bajo. Muchas Gracias. gracias, José. Aquí tengo una pregunta, Lorena Taborda. Sí, buenas noches. Primero agradecerles por el espacio, súper enriquecedor. Yo tengo una pregunta, espero que no sea muy básica respecto al nivel que ustedes tienen tan interesante y es con relación a la incorporación de los miembros de una junta directiva, principalmente en una empresa que apenas va a empezar a hacer esa incorporación, que apenas va a hacer esa transición de pasar de una empresa de familia manejada gerencialmente de forma muy básica a incorporarse a integrar una junta directiva o una junta asesora que permita o que mejore la toma de decisiones. ¿Cómo se podría o cuál es tu consejo para justificar la rentabilidad de esa junta directiva respecto al crecimiento, respecto al proceso organizacional? A ver, yo no lo mediría únicamente con rentabilidad. Yo no lo mediría solamente con rentabilidad, sino con, con la estructura que adquiere la compañía. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de tener la junta ha obligado a que la compañía, algo muy básico, se prepare para la junta. Entonces, generamos ese ritmo en la organización mediante el cual todos los individuos saben que tienen que pues, hacer lo que tienen que hacer, pero de paso reportar y reportar de forma mensual, y eso le está generando recordación de cuáles son las metas que se les ha pedido que cumplan. Entonces, no es solamente la rentabilidad que se consiga o la sostenibilidad en el tiempo, sino que la junta le da como una estructura de gobierno a toda la compañía que hace que funcione de una forma mucho más dinámica, como un relojito. Yo siento que ese tic-toc de las juntas hace que la compañía funcione distinto a que uno esté simplemente sin junta y va tomando decisiones porque le pareció o porque tuvo el olfato, y puede que tome muy buenas decisiones y sea muy rentable la compañía, pero en el caso de la junta pues es más estructurada y te da más tranquilidad como propietario. Yo creo que, hablando por mi hermana y por mi cuñada, si yo no estoy, si yo no llegara a estar, no hay preocupación, porque habría que conseguir un nuevo presidente de junta o un nuevo miembro de junta y la empresa seguiría sin ningún problema. Entonces, no es solamente la rentabilidad. Muchas Perfecto, gracias, muchísimas José. gracias. Acá tenemos otra pregunta de Sergio Abello, que tienes la mano levantada. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a esto. De verdad, muy interesante. Quisiera saber cómo funcionan hoy en día como familia. ¿Tienen un comité de familia? ¿Cómo esos miembros de familia están involucrados también dentro de la compañía o simplemente ellos decidieron salirse de todo y simplemente ser expectantes y simplemente ser accionistas? Buena pregunta, Sergio. Mira, eso es otra cosa que aprendí yo de Diego, y fue la definición del rol del propietario. Nosotros hicimos un proceso después de que habíamos definido el primer protocolo de familia, que era cuidar a la mamá. El siguiente fue, oiga, nosotros qué queremos ser como propietarios, y lo que decidimos ser fue custodios de un legado. Entonces entendimos que había una empresa que habían fundado los papás, decidimos custodiar ese legado y entregarlo a la siguiente generación, esperando que ellos hagan lo mismo o lo que quieran, pues, pero de parte nuestra, de la segunda generación, custodiarlo para la siguiente, hacerlo crecer, fortalecer y que fuera más rentable. Entonces, esa fue la definición en la época que estaba vivo mi hermano, y hoy en día, pues
configuración familiar es, como les decía, muy distinta. Mi hermana es soltera, mi hermano dejó a su esposa y a su hija, que es una niña chiquita, y en el caso mío, pues yo estoy casado con dos niñas pequeñas también. Entonces, lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la propiedad es a las chiquitas hacerles entender que esto es una cosa que tienen que entender por lo menos, que sepan que existe y que ojalá la entiendan para más adelante asuman su rol como propietarias. Y en cuanto a definición de estrategia, de repartición de utilidades y demás, pues como las expectativas de los miembros de la familia son distintas, lo que sí mantenemos es una conversación abierta para definir qué queremos hacer desde la Asamblea de Accionistas, que fue otro elemento importante en este proceso de gobierno corporativo. En la época anterior, pues nunca se hacían asambleas y se hacían las actas simplemente diciendo que había pasado el año y si se repartían utilidades. Ya hoy en día la asamblea se lleva a cabo con todo el rigor. Entonces hay informes de gestión que para mi opinión son de talla mundial de la compañía para los interesados. La asamblea se cita con formalidad, se lleva a cabo con formalidad, están presentes los miembros de la junta directiva y los asambleístas, pues que ya hemos tenido chance de hablar porque mantenemos el diálogo abierto, decidimos y le decimos a la junta qué es lo que queremos que hagan durante ese año que arranca todos los marzos. Entonces la clave es el diálogo. Gracias. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta, otra mano levantada, alguien que dice, Sosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. José Diego, ¿qué tal? Tengo una pregunta. Hablaste algo sobre los perfiles de los miembros de la junta directiva que estuviste, bueno, que realizaste contrataciones y demás. Me gustaría conocer un poco más sobre eso. O sea, ¿qué veías en el perfil? ¿Tenías temas académicos, de experiencia, enfocado en un objetivo principal que seguías? ¿Cómo estaba construido ese perfil que tú buscabas en esas personas? Y gracias por el espacio que están abriendo en este momento. Bueno, gracias por la pregunta. Pues mira, aquí en Bogotá, en Colombia, tenemos una facilidad y es que hay un, un grupo de mujeres que han sido capacitadas para ser miembros de junta directiva. Entonces, tú puedes acceder a esa base de datos y eso es lo primero. Yo quería mujeres que supieran de juntas directivas, de su funcionamiento, que ya lo hubieran hecho en el rol de presidente o miembro de junta, en compañías de los sectores que estábamos buscando. Entonces, lo primero era buscar en esa base de datos y lo segundo, la definición de perfil que ya tenía yo en mente, que era energía y finanzas y transformación digital. Entonces, lo que hice fue acceder a esta base de datos y seleccionar las que más me apetecían para la junta. Genial, muchísimas gracias. José, aquí tenemos una última pregunta por el chat ya por tiempo de Elizabeth Prada. Dice, ¿qué procesos se adelantan para evaluar la dinámica y funcionamiento de la Junta? ¿Cómo saben que la Junta sí está avanzando en mejores prácticas de gobierno corporativo? Ahí debo decirles que no hemos hecho evaluación de la junta. Este es un elemento que no hemos hecho. Hemos hecho evaluación del gerente, rigurosa desde la junta, pero no nos hemos evaluado o autoevaluado. Lo hemos intentado, pero no hemos hecho ese proceso formal. Ok, bueno, no, pues José, te agradezco de verdad profundamente habernos acompañado en este espacio. Algunos están preguntando por el chat si vamos a compartir la grabación y estén tranquilos que en un par de días ya tenemos el video más o menos editado para que todos ustedes puedan tener acceso y puedan repasar este conversatorio con José, que creo que fue tremendamente interesante. Y precisamente pues, recogiendo muchas de estas experiencias que José nos cuenta como empresario, es que decidimos diseñar este programa de formación de miembros de junta para que muchas personas puedan en realidad desempeñarse de forma adecuada en este tipo de escenarios. Les cuento la cuña, ya estamos cerrando inscripciones y nos quedan muy poquitos cupos. Si alguno de ustedes o conocen a alguien que quisiera ser parte de este programa de juntas directivas, ahí les enviamos por el chat el link de inscripción. Entonces, pues igual, diferente a este programa de juntas, seguiremos constantemente, como les digo, haciendo estos webinars y teniendo diferentes invitados precisamente para enriquecer la conversación alrededor de lo que son hoy en día las tendencias y las buenas prácticas de gobierno corporativo.
Entonces, pues no me queda más sino darte las gracias de verdad, José, por acompañarnos en este espacio, por tu generoso tiempo y compartir tus experiencias y conocimiento. Y también, pues muchas gracias a todos los participantes que se conectaron en este rato. Un abrazo. Gracias, hasta Gracias. luego. Buenas Hasta noches. luego.